Hola hermanas, Dios les bendiga, qué bendición estar aquí con ustedes en un episodio más de Mujeres Fortaleciéndose en el Señor, mirando ahora cómo tomar nuevas fuerzas para servir mejor al Señor. En este día yo quiero hablarles de un personaje de la Biblia en el que vamos a ver diferentes situaciones por las que él atravesó y que él necesitó nuevas fuerzas en su vida. Este hombre es un hombre muy conocido en la Biblia. Cuando vamos al libro de Génesis vemos que su vida abarca mucho de los capítulos del libro de Génesis. Este hombre es Abraham. Abraham, que lo conocemos como el padre de la fe. Bueno, de él quiero hablarte en este día. Yo quiero pedirte que me acompañes a orar para pedirle a Dios que nos dirija. Padre, gracias te doy en este día por la oportunidad de estar aquí grabando para mis hermanas. Yo espero, Señor, que este mensaje sea de bendición. He estado estudiando de este personaje y creo que podemos retomar cosas que ya sabemos y cosas en las que a veces tal vez no hemos reparado, pero que pueden ayudarnos a tener nuevas fuerzas en ti. Yo te ruego, Señor, que me dirijas mis pensamientos y las circunstancias a mi alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanas, miren, pues vamos a hablar acerca de Abraham, que antes de llamarse Abraham se llamaba Abram. Recordemos que Abraham es conocido por nosotras como el padre de la fe. También lo conocemos como el amigo de Dios. Bueno, ¿para qué necesitó Abraham nuevas fuerzas? Siempre que recordamos a Abraham, pensamos de su llamamiento. Dios lo llamó a salir de Ur de los Caldeos para trasladarse a la tierra que Dios le iba a mostrar, que era la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero muchas veces pensamos que su llamamiento está en Génesis 12:1, pero no está ahí su llamamiento, y en eso es lo que yo quiero basarme. Quiero primeramente que vayamos, hermanas, en la Biblia. En Génesis 11:27, ahí nos habla de la familia de Abraham. Nos dice que su padre se llamaba Taré y nos habla de sus hermanos Nacor y Harán. También nos dicen que tenían una media hermana que se llamaba Sarai. Bueno, esta era la familia de Abraham. ¿Quiénes eran sus hermanos? Bueno, Harán murió antes que su padre Taré. Murió en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Harán tuvo 3 hijos. Uno se llamó Lot, ¿lo recuerdas? Y también tuvo 2 hijas. Una se llamó Milca y la otra se llamó Isca. Luego tenemos a Abraham, que ya sabemos que se casó con Sarai, que era su media hermana. Y luego tenemos a Nacor. Nacor, el hermano menor de Abraham, podemos decir, se casó con su sobrina Milca. Así estaba conformada la familia de Abraham. ¿Ellos dónde vivían? Hermanas, ellos vivían en Ur de los Caldeos. Ur era una ciudad muy avanzada y muy próspera para su tiempo. La arqueología ha descubierto la ciudad. Esta ciudad estaba en la Mesopotamia del sur, cerca del Golfo Pérsico, y era una ciudad muy próspera. Ahí la gente se dedicaba al comercio, había escuelas, los niños aprendían matemáticas, aprendían muchas cosas. Era un lugar de mucha cultura, así también de lujos y comodidad. Pero Dios llamó a Abraham para que saliera de esa tierra, porque no nada más era lo moderna y lo avanzada que estaba, sino también era una ciudad idólatra. Ahí en Ur de los Caldeos la gente adoraba al dios lunar Nanar o Sin, y también a su esposa, la diosa Ningal. Entonces era un pueblo idólatra. Y Dios llama a Abraham para salir de su tierra y de su parentela. De hecho, en Josué 24:2 nos dice esto la palabra de Dios. Josué, mucho tiempo después, testifica de que ellos, cuando estaban en Ur de los Caldeos, servían a dioses ajenos. Miren lo que dice Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Hermanas, Abraham tuvo que salir de Ur de los Caldeos.
Pero si te fijas en Génesis, como te mencioné, en Génesis 11, dice que no solamente sale Abraham, sino que sale todos estos que te mencioné. Salieron de Ur de los Caldeos, pero nada más llegaron hasta una ciudad que se llamaba Harán. Igual que el nombre de su hermano, es algo curioso. Pero la ciudad de Harán, podríamos decir que estaba ubicada en Mesopotamia del norte y era la última ciudad civilizada antes de llegar al desierto, a donde iban a empezar las dificultades, a donde iba a empezar a entrar a lo que era la tierra que Dios iba a mostrar a Abraham, que era la tierra de Canaán. Bueno, si Abraham y su familia llegaron a Harán y ahí se establecieron, es como quedarse a medio camino. Al parecer habían salido, como te dije, Taré, Abraham, Sarai y Lot, pero establecidos en Harán. Harán, hermanas, entonces fue un lugar de estancamiento. Abraham podemos decir que había tenido una obediencia parcial. Por eso en Génesis 12, versículo 1, inicia con un pero. Cuando la palabra de Dios o cuando nosotros decimos un pero, estamos agregando una objeción, un argumento fuerte. Algo no se hizo bien, hay un impedimento, hay algo que estorbó. Había un gran pero. Dice la palabra de Dios, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a tierra que te mostraré. Dios, hermanas, había hablado a Abraham que dejara su tierra, que dejara su parentela y que fuera encaminado hacia donde él lo estaba dirigiendo. Podemos decir entonces que había tenido una obediencia parcial y había tenido un estancamiento. Se había atorado en el camino. En Hechos 7, hermanas, cuando Esteban tiene su discurso, él hace referencia a esta historia. Vemos lo que dice en el versículo 7:2, dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y ese es mi primer punto, hermana. Necesitamos nuevas fuerzas para obedecer a Dios en la separación. Necesitamos nuevas fuerzas para no atorarnos, hermanas, para no estancarnos. El nombre del padre de Abraham era Taré. Taré significa atraso, estancamiento. Y eso fue como si nos dijera que fue un atraso, un estancamiento para que Abraham pudiera seguir la orden de Dios. Fue hasta que su padre murió que Abraham pudo salir hacia la tierra que Dios le había llamado. Hermanas, ¿qué cosas nos atrasan a nosotros? ¿Por qué demoramos en obedecer al Señor? Por eso es que Génesis 12 empieza con ese gran pero. Pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Qué es lo que puede decir de nosotros? Pero Jehová había dicho a sus hijos. ¿Qué nos había dicho a nosotros, hermana? Que no nos seamos encontrados así. Tomemos nuevas fuerzas para seguir a Dios y obedecerle completamente. Dice entonces el versículo 5 en Génesis 12 que al fin Abraham pudo obedecer a Dios como Dios le había dicho. Dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Que algún día podamos decir, o que podamos decir cada día en nuestras vidas, que sí estamos haciendo lo que Dios nos está mandando y que cumplimos lo que Dios nos manda. Entonces, hermanas, necesitamos fuerzas para no obedecer parcialmente, sino obedecer completamente. Otra cosa en lo que vemos de Abraham, y que es algo muy importante, una enseñanza muy hermosa que él nos deja, es que él aprendió
y él necesitó fuerzas para vivir en este mundo como extranjero y peregrino. Hermanas, en Hebreos 11, que es el pasaje de la fe, nos habla de este mensaje. Hebreos 11 del 8 al 10. Vamos a leerlo. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sigue diciendo en el versículo 13 al 16, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermana, Dios llamó a Abraham para salir de Ur de los Caldeos y ir a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y esa tierra se la iba a dar por herencia, iba a ser de él. Él era el dueño por mandato de Dios de toda la tierra de Canaán. Pero ¿sabes que nunca tuvo una escritura en su mano? ¿Sabes que nunca tuvo un papel que le dijera, eres dueño de esto? ¿Sabes que no poseyó ningún metro de tierra más que uno? Bueno, no era uno, eran algunos, que compró legalmente y fue posesión de sepultura. Lo único que compró Abraham en la tierra de Canaán fue la heredad donde estaba la cueva de Macpela, donde sepultó a Sara, su esposa. ¿Por qué Abraham sepultó a Sara allí? La sepultó porque sabía que esa era su tierra, donde no podría llevarla a otro lugar, tenía que quedar en la tierra que era para ellos. Pero mientras Abraham vivió, mientras Sara vivió, ellos nada poseyeron. Ellos no edificaron ninguna casa de ladrillo, ellos vivieron en tienda, dando testimonio de que eran extranjeros y peregrinos. Hermana, es muy importante que nosotros vivamos como extranjeros y peregrinos. Miren lo que dice, no apunté la cita. Ok, déjenme ver si lo encuentro. Hechos 7:5. A ver si no me equivoco. Dice lo siguiente: y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Sí, hermana, es muy clara la palabra de Dios. Hay un versículo en Primera de Pedro, que es el que no anoté, que dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Recuerdas dónde está? Yo espero que sí. Pero Dios nos manda entonces, hermanas, a considerarnos como extranjeros y peregrinos. Y estas palabras yo quiero que meditemos en ellas. Un extranjero es una persona que es extraña, que es visitante de otro país, que no es de ese lugar donde está pisando. Un peregrino también, hermana, es una persona que va de paso y que va con su mirada a llegar hacia un lugar santo. Entonces, con esos dos conceptos, ponte a pensar. Nosotros, hermanas, somos extranjeras en este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. No somos de aquí. Hermana, nosotros somos peregrinas, vamos de paso. Y con la mirada hacia un lugar santo que se llama el cielo. Como decían de Abraham, ellos anhelaban una patria mejor, una patria celestial. Hermana, que esa mirada tengamos, que con esa perspectiva vivamos,
como extranjeros y peregrinos. Muchas veces estamos tan agarrados de esta tierra, tan aferradas a esta vida, tan aferradas a lo material, que por eso quitamos nuestra vista de mirar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y debemos de pensar y vivir como Abraham, el padre de la fe, nos enseñó, vivir como extranjeras y peregrinas. Se necesitan nuevas fuerzas, hermanas, para pensar así, para retomar nuestro camino y darnos cuenta que nos estamos equivocando. ¿Sabes qué, hermana? Abraham en la Biblia, porque la Biblia es un libro de verdad, Abraham en la Biblia cometió errores. La Biblia nos habla de su vida de una manera tan clara que no nos lo muestra como un hombre perfecto, sino como un hombre que estaba luchando y que estaba creciendo y fortaleciéndose. Vemos en Génesis 12 una prueba por la que pasó Abraham. Dice el Génesis 12:10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham de Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Hermana, hay que tener nuevas fuerzas para levantarte cuando te has caído. Hay que tener nuevas fuerzas para subir cuando has descendido. ¿Por qué digo esto? Porque Abraham, cuando hubo hambre en la tierra, él descendió a Egipto. Egipto es un símbolo del mundo. Es como, ay, pues no creo que Dios me va a ayudar, entonces voy a ir al mundo a ver qué puedo conseguir. A Abraham le pasó algo así. Hubo hambre en la tierra, hubo hambre en Canaán y él bajó a Egipto, pensando que ahí iba a poder solucionar el hambre. Entonces en Egipto él se metió en problemas. En Egipto él tuvo que recurrir a la mentira. En Egipto fue avergonzado porque le descubrieron su mentira y casi salió escoltado de Egipto para que no estuviera ahí. En Egipto no pudo dar testimonio de su fe en un Dios vivo y verdadero de una manera maravillosa, porque donde quiera que iba como extranjero y peregrino, Abraham levantaba un altar y daba testimonio. Ahí no levantó ningún altar, simplemente dio testimonio de que tenía miedo, de que tuvo dudas, de que le falló la fe. Pero ahí no quedó la historia. Dicen en Génesis 13:1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con el Lot. Abraham no se quedó en Egipto, Abraham subió. Hermana, tal vez alguna vez tengamos un revés, tal vez alguna vez hayamos caído, pero hermana, no te quedes ahí, levántate, no te quedes en Egipto, sube de nuevo a la tierra de Canaán. Necesitas nuevas fuerzas, tómalas de Dios. Hermana, ¿por qué conocemos mucho a Abraham? Por ser el padre de la fe. Él creyó contra esperanza, dice la palabra de Dios. Creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó en Dios. Él esperó por muchos años un hijo. Dice la palabra de Dios que cuando salió de Harán tenía 75 años. Pero su hijo vino hasta que él casi cumplió 100 años. Él esperó mucho tiempo la promesa de Dios, pero él creyó en la promesa de Dios. Entonces hay que tener nuevas fuerzas para creer aun cuando no hay esperanzas. Romanos 4:16 nos dice, voy a leer un pasaje que espero sea de bendición para ti, desde el 16 en adelante. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchedumbre, por padre de muchas gentes. Luego dice, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18, él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hermana, Abraham creyó en esperanza contra esperanza y creyó que Dios le había prometido algo y Dios lo iba a cumplir. Dice la palabra de Dios que se fortaleció en fe y así dio gloria a Dios. También dice la palabra de Dios que su fe le fue contada por justicia. Hermana, cree en el Señor. Dios, no hay nada imposible para Él. Dios cumple lo que promete.
Hay tantas promesas en la palabra de Dios. La más hermosa y la más bella es que Él nos da vida eterna cuando creemos en Jesucristo. Yo espero que cualquiera persona que esté aquí, que no ha oyendo y que no ha creído en Cristo, crea, acepte a Cristo en su corazón. Él te puede dar la vida eterna. Él cumple lo que promete. Y nos promete muchas cosas más en la vida cristiana. Hermana, por último, número 5, quiero decirte que Abraham también ocupó fuerzas nuevas cuando Dios lo probó en la máxima prueba de fe que le pidió, dándole a Dios su todo. Dice en Génesis 22, versículo 1 y 2, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta fue la prueba más grande que pudo tener Abraham. A tantos años había esperado a ese hijo de la promesa. Tantos años había soñado con él. Tantos años había querido acariciarlo. Tantos años había oído de Dios que Dios de él le iba a dar una descendencia tan grande como dice la palabra de Dios, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y Abraham lo creyó. Y ahora que lo tenía y que lo había disfrutado y que ya tenía un niño, un muchachito adolescente, Dios le dice, sacrifícamelo. Y Abraham podía decir, pero si Dios no acepta, no quiere sacrificios humanos, ¿por qué me está pidiendo eso? Pero no lo discutió con Dios, él simplemente fue a obedecerlo. Y fue a obedecerlo con una fe tan grande que pensó que él iba a hacer lo que Dios decía y que Dios iba a levantar a su hijo de entre los muertos. Qué fe tan grande era de Abraham, y lo podemos ver porque él dijo a los siervos, ahorita volveremos a vosotros, aquí estaremos, volveremos a vosotros. Y en Hebreos 11 nos dice que, voy a leer aquí unos versículos, Hebreos 11, versículo 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermanas, Dios estuvo muy contento de saber que Abraham no iba a negarle nada. Fíjense lo que Dios dijo en el versículo, en Génesis 22, 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hermana, Abraham no le negó nada a Dios. Abraham temía a Dios. Abraham pudo pasar las pruebas. Abraham pudo tener nuevas fuerzas, pudo fortalecerse en fe cada día. Hermana, ¿qué es lo que pasamos nosotros? ¿Cómo debemos obedecer a Dios? ¿Qué es lo que Dios te pide de ti? No se lo neguemos, hermana. Tomemos de Dios nuevas fuerzas. Dios te bendiga.